Estamos con Diana San Miguel. Diana. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de historia y ya estoy terminando la carrera. Ok, Diana, cuéntanos, ¿cómo aprendiste a leer? Pues a mí me enseñó a leer mi papá cuando yo tenía como 4 o 5 años más o menos antes de entrar a la escuela. Tu experiencia en el colegio, ¿hay libros que te han interesado o hay libros que te aburrieron? Pues en el colegio, en séptimo, un par de niñas que fueron practicantes de la universidad nos pusieron a leer narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y desde ese momento pues me gustó bastante ese autor. De pronto más adelante, como en décimo o en 11, nos ponían a leer textos de superación personal. Recuerdo las 7 leyes espirituales del éxito, por ejemplo, y pues eso sí se hacía como aburrido y como bobo leer eso, pero en general hubo buenas lecturas, ¿no? En la universidad, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de lectura? ¿Cómo ha sido? ¿O simplemente te dedicas a leer lo relacionado con tu carrera? Pues por mi carrera nos toca leer bastante literatura y pues documentos de todo tipo. Pero sí, digamos que casi no le queda tiempo a uno para complementar con otras lecturas. Pero bueno, sí, últimamente, digamos, el último año he podido relajarme un poco porque ya no estoy viendo tantas materias y estoy leyendo sobre literatura. Y también todo el tiempo textos acerca de política, textos históricos. Entonces, ¿consideras que actualmente tienes una buena relación con la lectura? Yo creo que sí, y creo que no es tan buena como debería ser. O sea que consideras que independientemente de la carrera, la lectura es importante. Súper importante. A mí me gusta mucho leer y creo que se debe a que desde pequeña, como te conté, mi papá me enseñó a leer y me leía él mismo. Digamos, la tradición de leerle cuentos a los niños por las noches creo que se ha perdido un poco y a mí personalmente eso me ayudó a que en este momento me gusta mucho leer, me gusta mucho literatura. Hoy más que nunca creo que es muy, muy, muy importante leer y la literatura además es una delicia, ¿no? Encontrarse con buenos autores. Por ejemplo, hace poquito me acerqué a la poesía y fue por García Lorca y me parecía Dios de lo que me estaba perdiendo, ¿no? Me parece que todo el mundo debería leer. ¿Cómo aprendió a leer usted? Yo siempre que me hacen entrevistas siempre recuerdo a mi padre porque él leía mucho, leía mucho, leía mucho. Entonces a mí me intrigaba qué quería decir, qué era lo que decía en ese libro que leía o el periódico. Y entonces cuando empiezo el proceso de leer, para mí fue una forma maravillosa ya identificar que una N y una A eran ma y seguía así avanzando. Cuéntenos, durante el colegio, la primaria, bachillerato, ¿recuerda haber leído algún libro interesante que le haya llamado la atención o un libro que usted haya dicho no, terrible? De primaria, las fábulas. Yo creo que la leí Samaniego, leí La Fontaine, leí Esopo. Cuando empiezo secundaria, en la normal en Cali había una hora de lectura, unos jueves de 2 a 3. Para mí era fabuloso. En octavo leí Cielo y Soledad. Lo leí yo no sé cuántas veces, leí como unas 4 veces porque no lo entendía, y lo estaba muy pelado. Y entonces digo, parecía sorprendente que un tipo muriera y después aparecía. Yo llegué al primer semestre y al mes ya me había encontrado con un grupo de compañeros que leíamos. Ya era tan maravilloso, ya esto es lo que yo quería. Porque Profe, para finalizar, usted que tiene una estrecha relación con la lectura, ¿considera que para cualquier persona, independientemente de su oficio, es necesaria, casi obligatoria, esa relación con los libros? claro, obligatoria. Mira, curiosamente en este momento me gustan mucho los posgrados, maestría, un doctorado, porque son doctores, por ejemplo, muchos no saben otro idioma, muchos no son capaces de leer sino en español, de leer nada, como decía García Márquez, doctor de la nada, ¿no? Es una actividad que ocupa todos los campos. Estamos con Natalie Tres Palacios. ¿A qué te dedicas, Natalie?
Soy estudiante de licenciatura en Español y Literatura, de octavo semestre. Ok. Natalie, cuéntanos, ¿cómo aprendiste a leer? Bueno, ¿cómo aprendí a leer? Con mucho dolor porque no se me daba mucho la tarea de leer. Entonces, cuando llegaba de la casa, me colaboraba pues un tío. Entonces era pues la plana, pero repetir también, ¿no? Entonces leía, pero no leía pues muy bien, entonces siempre me daban, me pegaban o pues no me iba muy bien. Después del colegio me repasaba mucho, los fonemas, que la G, que la J, que la L, bueno, en fin. Durante tu periodo en el colegio, ¿qué libros recuerdas así que te hayan parecido interesantes? O si recuerdas libros también que dices, uy no, qué horror, no vuelvo a leer esto. Pues no sé, pues siempre me gustó leer, pues estaba el perfume, que nunca faltó porque estaba en el boom, en la onda del perfume de la película, entonces la leí, me gustó. Uno que recuerdo mucho es La Metamorfosis de Kafka, también me gustó bastante. No recuerdo así, solamente estos dos libros que me acuerdo. Ahorita que estás en la universidad y que pues estudias licenciatura, ¿qué relación tienes con la lectura? Independientemente de tu carrera. Sería absurdo que después de 8 semestres me vaya a decir que no me gusta la literatura. Entonces, pues, independientemente de los libros que me ponen de currículo, yo leo otras cosas. Leo Saramago, me gusta mucho. ¿Qué más? Tomás Carrasquilla, si vamos a literatura colombiana. Leo muchos cuentos, pero ya por parte mía, por placer y porque quiero y no porque pues me toca. Si me toca unas copias de teoría de pronto que no me gustan mucho, pero de resto, en cuanto a la literatura, sí me gusta, claro. Estamos con Pilar Gómez. Pilar, ¿a qué te dedicas? Yo soy médica interna aquí de Bienestar. ¿Cómo aprendiste a leer? Fue un proceso largo y la verdad no me acuerdo bien cómo fue porque fue pues en mis primeros años, durante la primaria fue, pero ya recuerdo ya cuando yo repasaba y esas cosas en las cartillas. Durante tu experiencia en el colegio, la primaria, el bachillerato, ¿recuerdas haber leído buenos libros o alguno que te haya llamado la atención? Pues los típicos que ponen a leer, uno que detesto es El Cantar del Mío Cid, pues no aprecié el libro por primero el vocabulario, la forma que estaba escrita, nunca me llamó la atención, pero sí leí muchos libros interesantes en el colegio que pues en clases de español y literatura nos ponían a leer, pues entre comillas obligaciones, pero ya después uno tomaba interés en ellos. Y uno que me llamó la atención fue el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que también me lo pusieron a leer en el colegio. En tu carrera, durante tu periodo en la universidad, ¿también tuviste experiencia con lectura literaria o simplemente con lo que es tu oficio? Pues lectura literaria poco, la verdad. No, o sea, uno se concentra más, sí aplica mucho toda la parte de la lectura, pero más artículos médicos, la parte de los libros de revisiones de tema y esas cosas, pero muy poco a la literatura ya como tal. Y pues también la lectura de la parte periodística y eso también. ¿Actualmente consideras que tienes una estrecha relación con la lectura? Considero que sí, o sea, ¿Qué me acostumbras gusta a leer? partes periodísticas, por lo menos me meto a páginas de periódicos pues importantes. También leo secciones no me leo por lo menos en Vanguardia Liberal, no me la leo toda, pero sí leo secciones que me interesan y pues ya mi carrera como tal también. O sea, siento que sí me gusta, puedo pasar varias horas leyendo y va. Estamos con Rafael Vázquez, profesor de economía. Cuéntenos, ¿cómo aprendió a leer? A leer en el colegio, por allá en la primaria, hace muchos años. Durante su proceso en el colegio, en la primaria, en la secundaria, ¿qué libros le parecieron interesantes? No, me gustaba la filosofía, me gustaba la historia y la literatura un poco allá en los últimos años. Okay. No había muchos libros en ese entonces, pero hacíamos el esfuerzo por leer. Okay. Durante su carrera universitaria, ¿cómo fue su relación con la lectura? Pues ahí sí fue más intensa. Ya teníamos obligación prácticamente de leer. Leíamos bastantes textos y textos de los clásicos. En el caso de economía era obligatorio pues leer a Smith, leer a Ricardo, leer
Stuart Mill, etcétera. Actualmente, ¿qué podría decir usted sobre su relación con la lectura? No, ahora es frecuente y ahora tengo un poco más de tiempo, pues, ya estoy un poco pensionado, entonces puedo leer más claro. ¿Actualmente lee libros, digamos, relacionados solamente con su profesión o también le gusta leer periódicos, literatura, etcétera? Sí, en realidad de todo. Libros, pero también revistas, pero también periódicos. Bueno, estamos con Alexis Heredia, Alexis, ¿qué estudias? Economía, Cuéntanos, Alexis, ¿cómo aprendiste a leer? mediante ejercicios de lectura, cuentos como de Blancanieves, cuentos de los hermanos Grimm, todo más. Eso fue en la primaria. Ya en bachillerato fueron libros como La María y libros de Gabo, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad entre ellos, Crónica de una muerte anunciada y demás. ¿Tu carrera con qué libros tienes así experiencia? Carrera, pues he leído libros como de El Capital de Marx, El espíritu del capitalismo de Weber, ¿qué más libros? De cultura, por ahí está El trabajador dominio y figura de Campbell. ¿Qué otros libros? De Adam Smith, La riqueza de las naciones, y pues muchos más. ¿Consideras que tu proceso de lectura es bueno? ¿Tienes una buena relación con los libros? Pues al principio del semestre no, pero fue incrementando el proceso de lectura y pues me ha costado trabajo y básicamente pues sí ha sido bueno. ¿Consideras que tu proceso ha sido como por propia voluntad o porque te ves obligado? En la universidad ha sido como un proceso más bien por la carrera.